Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal. Hoy, adelante con Mariami. Hoy, hoy me quiero poner un poco seria, pero, pero no sé si lo voy a conseguir. Yo os voy a decir que en este vídeo voy a contaros una cosa que me ocurrió. Aunque yo me llame Milagro, no me gusta ir de milagrera por la vida y de contar, ay, mira, me pasó esto y tal, no. Pero os voy a contar una historia verídica, una historia de mi vida y la relación de esa historia con esta oración. Esta oración es la conversación con el Jesús de la misericordia. A veces la encontraréis como esta, que dice que hay que rezarla 33 días, otras veces como esta, que se dice que hay que rezarla 30 días. La conversación es la misma. El tema de los 33 días es sencillamente por los años de vida de nuestro Señor Jesucristo, en referencia a esto, ¿no? 33 días como 33 años vivió. Y la de 30 días pues vendría a ser un poco pues por los años de vida no pública del Señor, que fueron 30 años, por tanto 30 días, y luego los otros 3 que ya fueron de vida pública. Mi marido tuvo un problema de salud importante. Mi marido no es creyente, no ha tenido... Hoy en día sí, pero bueno, en aquel momento no lo era. No, ha sido un hombre que no ha recibido en ningún momento educación religiosa. Está bautizado protestante, eso sí, pues sus padres eran protestantes, por tanto, pues educaron, o sea, bautizaron a sus hijos, no educaron, bautizaron a sus hijos en el protestantismo y lo que no hicieron fue educarlos en la religión protestante, sino que prefirieron esperar que sus hijos, llegada pues una edad, decidieran ellos mismos, bueno, elegir una religión o no seguir una religión y por tanto creer o no creer en el Señor. Yo creo que al principio de su vida mi marido creyó cuando era niño, perdió a su padre de una manera bastante dura cuando era muy niño todavía, y eso generó en él un vacío existencial absoluto, un pozo negro sin fondo, en el que cayó y en el que, bueno, pues no sé si fue depresión o qué, pero sí es cierto que dejó de creer en Dios, si es que en algún momento llegó a creer. Así estuvo 57 años de su vida, 57. A mí me conoció relativamente mayor, no cumplía todavía los 40 años, pero estábamos cerca, 38, 39 años por ahí tenía cuando me conoció a mí, yo tenía 33, 34. Y bueno, pues no creía en Dios, me dijo que no creía. Yo el día que me dijo que no creía empecé a rezar por él, a rezar a diario porque creyera. Rezaba diferentes oraciones, el Padre Nuestro, la de María, muchas que ya he pasado al canal y que ya he subido y que habéis tenido la generosidad de rezar conmigo, cosa que a mí me llena de orgullo, de alegría, de paz, de serenidad, me da mucha paz, la verdad. El saber que rezo con alguien me da mucha paz. Yo he rezado muchos años de mi vida sola, claro, porque me caso con él, o sea, primero vivimos juntos, me caso con él y yo rezaba sola y yo iba a misa sola. Sus amistades allí pues eran también protestantes, con lo cual no seguían el rito religioso católico. Algunos ni tan siquiera eran como él, ni tan siquiera ni creían, obvio, ni practicaban, ¿no? Y algunos creían, pero no practicaban, con lo cual yo iba sola. Y seguí rezando cada día por su fe,
porque Dios algún día le concediera el don de la fe, porque la fe es un regalo. La fe te la regala Dios, pero sí es cierto que hay que pedírsela. Y eso es lo complicado, ¿no? Dices, ¿cómo se la pido si no creo, no? Con querer creer ya es suficiente para que el Señor te escuche. Mi marido no creía, yo le hablaba y le hablaba, me desesperaba, yo he llorado lágrimas amargas, en soledad, rezando, rezando. Siempre rezaba por lo mismo y cuando me confesaba aprovechaba a hablar con el sacerdote para preguntarle cómo lo hago, qué tengo que hacer. Y él me decía siempre, es que no lo tienes que hacer tú, lo tiene que hacer el Señor, tiene Él que pedirlo y el Señor concederlo. Y esto no va a ser cuando tú quieras, va a ser cuando el Señor quiera, como todo en la vida, ¿no? Estuve 17 años de mi vida, 17 años y bastantes meses, casi la mayoría de edad, rezando, de años, quiero decir, la mayoría de edad son 18, ¿no? Rezando para que mi marido creyera y no había forma. Llegó un momento, llegó el año 2019, en el que yo ya perdí la esperanza de rezar por esto, perdí la esperanza de que mi marido fuera a creer algún día, pero yo quería seguir rezando por ello y como yo sentía que ya Dios no me escuchaba, se lo comenté a unas monjitas clarisas, se lo comenté a bastantes amigas mías y les dije, por favor, rezad por esto. A veces les decía, rezad por mis intenciones eran esas, que mi marido creyese, pero nada, no había forma. A finales de agosto, en ese verano, nos dicen que hay que operarle a mi marido a finales de agosto de una parálisis que tiene en la mano, que bueno, puede complicarse, nos dice el neurocirujano, puede complicarse la operación y puede incluso quedarse tetrapléjico, tetraparésico, ¿no? Decidimos que hay que operar porque, claro, si no, la alternativa era quedarse postrado en una cama y, claro, pues después de muchas preguntas a muchos médicos, incluso un médico neurocirujano familiar mío, le molestamos infinitas veces porque tenía mucho miedo a esa operación. Mi marido tenía 57 años, con lo cual cierta edad para no querer quedarse, bueno, nadie quiere quedarse postrado en una cama, obviamente, ¿no? Pero sí es cierto que hombre, con 57 años tienes bastante esperanza de vida y te sientes bastante activo, sobre todo, como para, por un dedito o dos que están un poco torciditos y paralizados, pues arriesgarte a quedarte postrado en una cama. Uno de los riesgos de la operación, obvio, como en las operaciones en las que te tienen que dormir, pues podría morirse, claro, evidente, y de hecho tuvo que firmar un consentimiento para operarle, para entrar en quirófano. Bien, entró en quirófano a finales de agosto de 2019, la operación se complicó y no fue todo lo bien que se esperaba. Y mi marido, bueno, pues en vez de estar 1 hora y media, 1 hora y cuarto, que es lo que se tenía más o menos previsto para la operación, en el quirófano estuvo 4 horas y media. Y al final de la operación salió el médico, preguntó por parientes de él, lógicamente ahí estaba yo, y me dijo que, bueno, que había habido problemas y que tenían que esperar, que las primeras horas iban a ser cruciales. Me habló de 48-72 horas, que iban a ser cruciales, en cómo iba a quedar, ¿no? Que en principio había una mancha en la médula a nivel cerebral, una sombra, ahí había un algo, en el TAC salió después, y que, bueno, había sido la operación más compleja porque, bueno, pues lo que tenía pues había penetrado en médula, hubo que sacarlo, en fin,
una historia un poquito complicada de explicar, tampoco quiero entrar en detalles, ¿no? Total que, bueno, pues se fue a la UCI, eso sí estaba previsto, que fuera en la UCI unas horas, porque la operación podía ser seria y podía tener secuelas, ¿no? Le llevaron a la UCI y a mí no me dejaban verlo. Yo dije, pensé que es que se había muerto, o sea, es que le pregunté, ¿pero está vivo? Sí, sí, digo, claro que está, si no estuviera vivo, por Dios, no le contaría a usted toda esta historia, le diría directamente, ha fallecido, ¿no? Yo tuve mucha angustia, porque tardé todavía casi 3 horas en poder verle. Finalmente le pude ver, estaba absolutamente dormido por la anestesia y además estaba sedado porque no querían que se despertara y vieran que estado había terminado, en que había quedado, ¿no? No podía mover los brazos ni las piernas, solo podía mover la cabeza. Cuando yo me enteré de la noticia, pensé que mi marido se quedaba así ya de por vida. Sinceramente, es difícil explicar cuando quieres llorar y no puedes. Tenía una angustia vital y en la UCI, en la sala de espera, estaba esta estampa, una estampa que yo, a pesar de que soy católica practicante, ahí están mis gafas de leer, no la conocía. Y bueno, la vi un Cristo, la Divina Misericordia. Al Cristo de la Divina Misericordia sí que le conozco, he visto muchos cuadros de la Divina Misericordia, pero bueno, esta oración en concreto no la conocía. Decía, bueno, pues el cuadrito que es de siempre, la Divina Misericordia, que dice lo de Jesús, confío en ti, con la oración, conversación con Jesús de la misericordia, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba allí, sin más, estaba solita, la cogí y empecé a rezar y no sabía ni por qué estaba rezando, o sea, porque mi angustia era terrible, ya no tanto de que se quedara tetrapléjico, que también, no lo voy a negar, soy humana, y hombre, es un matrimonio relativamente joven, ¿no? Pero por otro lado, me daba muchísima más angustia no haber conseguido, porque yo sentía que era yo la que tenía que conseguir que mi marido creyese, ¿no? Entonces a mí me daba mucha angustia pensar que se iba a morir sin fe, sin creer en Dios, que se iba a quedar, vete tú a saber dónde, en el limbo de los justos o yo qué sé. A ver, yo no sé dónde van estas personas, lo sabe Dios, pero yo quería que él, si moría, pues llegase al cielo, ¿no? Viera la luz, creyera, pidiera perdón por sus pecados y subiera al cielo. Por tanto, cuando yo cogí esta estampita, realmente la recé y no sabía ni por qué. Os la voy a leer porque a mí me hizo mucho bien, mucho bien esta estampa. Cuando entré, despertaron a mi marido momentáneamente para que yo le viera y viera que no estaba muerto porque yo estaba angustiadísima, que no me dejaran verlo. Allí estaba allí, tendido, bueno, lógico, en la UCI, pues con toda la maquinaria que tienen en la UCI, que si monitorización del corazón, la respiración, no sé qué, bueno, en fin, ya sabéis cómo es. Si habéis estado alguna vez, ya sabéis cómo es. Y o si no lo sabéis, pues os lo podéis imaginar. Médicos por allí, enfermeras por allá, uf. Y bueno, mi marido estaba despierto en ese momento, le habían bajado la dosis de sedación para que estuviera un poquito despierto, todavía decía palabras inconexas y no movía, no se estaba enterando todavía de que no se movía. Le dije, estoy aquí, cariño, ¿me reconoces? Se me dijo, sí, eres mi mujer. Y ya poco después dije, vamos a volver a sedarlo porque no nos interesa que tenga un susto ahora en el corazón cuando se dé cuenta de cómo se ha quedado. Yo cogí la estampa, empecé a leerla, bueno, ya cuando me fui, ¿no?
porque no podía estar mucho tiempo allí. Encima, como había sido la operación y tal, era bastante tarde, eran las 11:30 de la noche, la gente ya se había ido, podíamos estar de 8:30 a 9, eran las 11 casi media, y bueno, pues ya me echaron del sitio, me dijeron, mañana puede venir para darle de desayunar y tal y cual, y dije, bueno, Dios mediante. Me fui a casa y me puse a rezar ya la oración. Bueno, no os podéis imaginar la llorera con los perros, ahí sí que rompí a llorar. Mis perros Bim, sobre todo, aullando como un loco, pero aullando como no os podéis imaginar. Yo ya cuando le vi así rompí a llorar, me abracé a mis perros. Y ya en la noche, en el dormitorio, sola, cogí la estampa y la empecé a leer. Conversación con Jesús de la Misericordia durante 30 o 33 días. Mi Jesús, en ti deposité toda mi confianza. Tú sabes de todo, Padre y Señor del universo. Eres el Rey de Reyes. Tú que hiciste al paralítico andar, al muerto vivir, al leproso sanar. Tú que conoces mis angustias y ves mis lágrimas, bien sabes, divino amigo, cómo preciso alcanzar de ti esta gracia. Y cuando pone pedir la gracia con fe, yo no sabía qué pedir. Yo decía, Señor, quiero que se cure, quiero que se vuelva a mover, pero en el fondo quiero que crea más. Porque si se ha de morir porque es tu decisión, por lo menos que se vaya con fe. Pero yo quería pedir las dos cosas, claro. Haz, divino Jesús, que antes de terminar esta conversación que tendré contigo durante 30 días, esta es la de los 30 días, esta es la de los 33, pero dicen lo mismo, ¿vale? Yo pueda alcanzar esta gracia que te pido con mucha fe y esperanza. Mi conversación contigo, divino Maestro, me da ánimos y alegría de vivir. Solo de ti espero con fe y esperanza, pedir la gracia con fe de nuevo, por tanto, pues pedir por la salud de cuerpo y alma de mi marido. Con gratitud mandaré a imprimir 1000 oraciones para que otros que precisen de ti aprendan a tener confianza en tu misericordia. Dejaré las oraciones en las iglesias para que sean divulgadas. Y así lo hice cuando terminaron los 30 días. Antes mandé imprimir las oraciones y luego las repartí. Bueno, antes no, después. Después porque yo estaba muy liada yendo y viniendo, porque estuve ingresado un mes. Como alguien dejó esta estampa en la UCI para su divulgación y yo la encontré. Ilumina mis pasos, así como el sol ilumina cada mañana el amanecer y testifica nuestra conversación. Jesucristo, tengo confianza en ti y cada día más aumenta mi fe en ti. Y en la parte de detrás de la estampa, ¿vale? Esto es un poco la conversación, y por detrás está lo que viene siendo el mensaje de Jesús. Y dice así, mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo irá mejor. Cuando te entregues a mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, y yo llorando a moco tendido, literalmente. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada, agitadísima la rezaba yo, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. No os imagináis a qué velocidad rezaba yo, agitada no, lo siguiente, cuando te entregues a mí todo se resolverá con tranquilidad, así rezaba, de la angustia que tenía. Evita las preocupaciones angustiosas y yo pensaba, Señor, ¿qué me estás pidiendo? Y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios, actuar con libertad. Entrégate confiadamente en mí.
reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, yo confío en ti. No seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Yo soy de esas. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Y yo pensando, como se empeoren más, lo siguiente que es morirse. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Y yo diciendo inútil, no sé si es, y pensando, pues sí es, claro que es. Que me preocupe es inútil. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte y quitarte la paz. Confía en mí, reposa en mí, entrégate a mí. Yo hago los milagros en la proporción de la entrega y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas las angustias y duerme tranquilamente. Estuve 6 días y sus 6 noches sin dormir ni un minuto. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Yo quería ver el milagro ya, pero ya de ya. Qué locura, qué miedo tuve, qué angustia, qué agitada rezaba. Recé esta oración esa noche, a la mañana siguiente fui a urgencias, le habían bajado otra vez la sedación y entonces cuando entré se echó a llorar y me dijo no me puedo mover. Y yo me acerqué a él, le di 2 besos y le dije, estás vivo. Y es lo único que me importa. Estás vivo. Y él me dijo, no. Si me voy a quedar así, prefiero morirme. Le dije, no digas eso, por favor. Fue probablemente el momento más duro vivido con mi marido. Fue durísimo. Y yo le decía, tienes que creer en Dios. Tienes que pedirle a Dios que te saque de esto. La enfermera me invitó a irme otra vez porque tenía que reposar, tenía que volver a sedarle. Y llegué a casa, yo tenía que irme a casa, tenía los perros también en casa, en fin, tenía mi familia, ¿no? Y tenía que irme. No hacía nada en el hospital porque no podía entrar en la UCI nada más que media hora por la mañana y media hora por la tarde. Y llegué a casa y lo primero que hice fue agarrarme a la estampa y la volví a rezar. Es ese segundo día de oración, efectivamente, lo digo bien, ese segundo día de oración, por la noche fui otra vez a darle de cenar y me dijo la enfermera, ya está un poquito más despierto y bueno, está un poquito más animado. Yo dije, qué raro, que me haya dicho a mí por la mañana que se quiere morir, que así no quiere vivir y que esté animado, no sé yo. Y me dijo, mira, puedo mover un poco los dedos. Solo podía mover los dedos, no movía ni los pies, ni las piernas, ni los brazos. Un poquito así los dedos. Hablé con el neurocirujano al día siguiente y al tercer día
por la mañana antes de verle y me dijo que, bueno, que parecía que la mancha se estaba reduciendo un poquito, pero que todavía no había pasado el peligro vital, por tanto se iba a quedar unos días más en la UCI. Fui con él y así estuvimos el tercer día. El tercer día mi marido empezó a mover ya el brazo, levantaba lo que es el del codo hacia aquí y empezó a mover los dedos de los pies. Bueno, a mí me seguía con angustia horrible porque yo las piernas no las movía y el brazo derecho en absoluto. Mi angustia seguía, además es que seguía sin creer en Dios. Y yo le volví a decir, tienes que creer en Dios, pídele al Señor que te dé fe, pídele al Señor que te saque de esto. Hablé otra vez con el neurocirujano, hablé con el enfermero jefe, hablé de la UCI, hablé con el médico de la UCI propiamente dicho. Y bueno, la verdad es que muchas esperanzas no me daban, sí, de salir con vida, que eso ya era mucho para mí, por lo menos con vida sí salía, pero podría quedarse todavía tetraparésico, aunque moviendo los dedos de los pies. Cierto es que el médico me dio esperanza que esto, que ya no era quietud absoluta, sino que podía mover algo y que eso a él le daba pues la pauta a pensar que podría salir de esto, no sé si por su propio pie, pero bueno, moviéndose. El quinto día yo seguía rezando cada día rezaba la conversación con Jesús de la misericordia. El quinto día hablé con el enfermero por la noche, el enfermero que estaba en la UCI por la noche, y me dijo, váyase tranquila a casa y duerma, descanse. Yo, dormir, ¿qué es dormir? No sé lo que es dormir desde hace 5 días. Y me dijo, si pasara algo, le llamaríamos. Y yo como, por menudo consuelo. Pero ármese de paciencia, ármese de valor, porque esto va a durar por lo menos una semana más. Una semana más en la UCI. Volví a rezar al Cristo al llegar a casa de la Divina Misericordia, pidiéndole por la salud de cuerpo y alma. Volví a decirle a mi marido, pídele al Señor que te saque de esta. Pídeselo. Pídeselo. Volví a casa y a la mañana siguiente me llamaron por teléfono. Yo no os podéis imaginar el susto. Bueno, sí, supongo que sí. Yo dije, ay madre, que yo al Cristo de la Divina Misericordia le pedía porque si se tenía que morir, que creyera. Es decir, que yo no las tenía todas conmigo. Cuando llegué me dijo el neurocirujano que había disminuido bastante la mancha, una sombra ahí. Me enseñó la radiografía, estaba así, ahora estaba asado. Yo la verdad es que me quedé un poco igual, solo vi oscuridad allí. Y me fui y le dije a la enfermera que estaba, me dijeron que esto iba a durar 7 días y me dijo, sí, fácil, una semana. Me fui a casa y me volvieron a llamar, seguía en la UCI, ¿eh? Me llamaron para hablar con el médico, le dejé en la UCI. Y el quinto día, me volvieron a llamar. A mediodía, que no me llamaban nunca, porque era mañana y noche, ¿de acuerdo? Cuando le podía ver yo. Y me llaman a mediodía, yo que iba a ponerme a comer en ese momento, y me dicen, subimos a su marido a planta. Y yo, ¿cómo que a planta? Me han dicho ustedes que se va a quedar una semana más, mínimo, que hay riesgo todavía para su vida, que hay riesgo de que se quede tetrapléjico, me lo mandáis a la planta. Dije, bueno, pensé, pues igual si ha pasado el riesgo vital, en la UCI ya no tiene que estar.
Cogí un taxi, yo no sé a la velocidad que le dije al taxista que fuera y el pobre, pero bueno, ¿se estás muriendo? ¿Qué? Digo, no lo sé, porque es que todo me suena muy raro. Me dijeron el número de la habitación en la que estaba, yo fui directa a esa habitación, entré y me encontré a mi marido llorando, pero llorando como no le he visto llorar nunca. Lágrimas terrible. Pensé sinceramente que iba a salir con vida, pero que se iba a quedar tetraparésico, que es lo que me había anunciado, el riesgo que me había anunciado el neurocirujano que podía ser. Le dije, ¿qué te han dicho? Que no me hayan dicho a mí, porque a mí me han dicho que ya estabas mejor, que había salido el peligro vital y que por eso te subían a planta. Y él me contestó, creo en Dios. Después de 57 años sin creer. Después de 17 años, casi 18, de yo pedir para que creyera y Dios sin hacerme ni caso. Igual sí me hacía, pero sus tiempos no son los míos. No se le puede exigir al Señor que actúe ahora. Actúa cuando Él quiere, cuando Él lo estima oportuno y cuando sabe que es mejor para nuestra alma. Yo tenía que pasar por todo eso y mi marido tenía que pasar por todo eso para que Dios le concediera el don de la fe. Me dijo, creo en Dios, qué tonto he sido todos estos años, todo esto bañado literalmente en lágrimas. Creo en Dios, qué tonto he sido todos estos años, Dios existe. Me temblaban las rodillas, de tal manera que me tuve que agarrar a los barrotes que me tenían con unos barrotes a ambos lados de la cama, me tuve que agarrar a aquellos barrotes metálicos porque me temblaban las rodillas y me caía, me eché a llorar. Dije, gracias Señor, y me dijo, quiero rezar un Padre Nuestro. Rezamos un Padre Nuestro, lo recé yo, claro, porque él no sabe. Ahora sí, pero entonces no sabía. Y cuando terminé el Padre Nuestro me dijo, qué bonito es poder llamarle al Señor Padre. Me di cuenta de lo mal que había rezado yo todos los años anteriores a mi vida, de lo frívolamente mal que había rezado. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado en Santo nombre de nosotros. Dios te salve María, llena de gracia, Dios contigo. Amén. Y me di cuenta del valor del Padre Nuestro. Y le llamamos Padre Nuestro al mismo Dios. Y esto me lo hizo ver una persona que había sido no creyente durante 57 años. Yo le pregunté, ¿cómo así? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿No? Porque él seguía con las piernas así, moviendo solo un poco los dedos. Empezó a mover, y yo le ponía la mano así y apretaba un poquito con lo que es la planta del pie, pero sin poder moverse de la cama todavía. Las piernas no era capaz de subirlas y doblar las rodillas. Y le dije, quedándose así, como está con tanta fe, de repente, pues si hubiera sido obrar el milagro de levantarse de la cama y tal, ¿no? Y me dijo, le he dicho al Señor, sácame de aquí. Le he dicho, Señor, sácame de aquí. Y en ese mismo milisegundo ha entrado una enfermera y me ha dicho la siguiente frase, Carl, te sacamos de aquí ahora mismo. Él rompió a llorar y la enfermera le intentó calmar, pero tranquilo, sí, es buena noticia que te saquemos, te llevamos a plantas porque estás mejor. Bueno, pues, perdonad que me emocione, pero es que
Yo seguí rezando, porque esto era el 5.º día. Yo seguí rezando. Mi marido estuvo en planta 30 días más. Y yo seguí rezando. Estuvo un mes, miento, no estuvo 30 días más, estuvo un mes, creo que fueron 31 o 32 días. Igual fueron 33, pues lo voy a contar luego, porque fue un mes y poquito, y claro, estuvo 5 días en la UCI y hasta 30 días más, con lo cual yo igual estuvo 30 y... Oh, es que ahora, madre mía, pues me acabo de dar cuenta ahora que no sé exactamente cuántos días estuvo, pero un mes sí, desde luego. Bueno, pues ya seguí rezando la coronilla, hoy la coronilla, por Dios, la conversación esta con el Cristo de la Divina Misericordia. Le conté que la estaba rezando, pero yo pienso que no es que Dios me usara a mí como medio para que mi marido creyese en él, no. Es que él se humilló y él le pidió al Señor, sácame de aquí. Señor, sácame de aquí. Y el Señor, cuando le hablas, escucha. Cuando le pides con fe, te atiende. Lo que pasa es que no nos atiende cuando queremos o como queremos, porque yo también recé por la salud de mi madre y no pudo ser. Pero es que el Señor tenía que llevarse a mi madre para que yo conociera, para que yo conociera a mi marido, que era protestante, me enamorara y me casara con él. Porque mi madre era muy católica, una católica, yo diría, no te voy a decir que extrema, pero muy convencida. Católica yo también lo soy, ¿eh? Pero no sé yo, mi madre, cómo habría visto que me casara definitivamente con un hombre protestante, no lo sé. Supongo que viendo que me quería, pues me hubiera dado su bendición, ¿no? Como me la dio mi padre. Mi padre me acompañó al altar, o sea que... Pero quizá mi madre tuvo que morirse para que yo tuviera la fuerza desde arriba de pedir por algo tan grande como la fe de mi marido, por la salud de mi marido. Después de muchos meses de fisioterapia en casa, porque vino a casa en silla de ruedas todavía, pues gracias a Dios, gracias al Cristo, la Divina Misericordia. Hoy mi marido camina, hoy mi marido se vale por sí mismo. Y lo que es mucho, mucho, mucho más importante que la salud del cuerpo, hoy mi marido cree en Dios. Y desde entonces hasta hoy, y espero que para siempre, rezamos juntos, todos los días, a San José, a la Virgen, al Señor, todos los días. Rezad el acordaos, rezad esta oración. Grabaré un vídeo con solo la oración para no tener toda la anécdota y toda la historia otra vez, todas las veces que queráis rezarla, porque además de ser muy bonita, es una oración conversación, es muy bonita. Podéis también leer sobre Santa Faustina Kowalska, que tuvo esta conversación, de ahí la oración, claro. Y rezad esta oración y rezad con fe. Y rezad con fe porque Dios es Padre y escucha siempre. Muchas gracias por vuestra atención, gracias por vuestra compañía, gracias por rezar conmigo cada día. Gracias por comprenderme y gracias por entender. Y gracias, Señor, por iluminarme para abrir este canal y poder contar al mundo lo que he vivido.
quiero hacer un pequeñísimo inciso para aquellas personas que no creen. Por un lado, rezo por todas ellas, porque no hay don más maravilloso del Señor que la fe. Es maravilloso. Es maravilloso creer, es maravilloso saberse hijo de Dios y es maravilloso saber que está allí y nos está esperando siempre con los brazos abiertos. Siempre, siempre nos espera y nos da su bendición. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Chao.